La ley que se aprobó realmente se quedó muy corta. Sí. A final de cuentas hemos visto la denuncia, por ejemplo, de Rosy Orozco, que es de manera permanente en función de cuántos hombres, mujeres, niños, niñas son abusados y son tratados como cosa, ¿no? Se les lleva de un lado a otro, ni más ni menos. Hay lugares donde compran a la muchachita que va a ir a hacer el aseo a la casa, la llevan, nunca le pagan, la tienen ahí encerrada, no le permiten salir y como esclava. Realmente estas leyes deberían tener más fuerza, más dientes. Eso es lo que se necesita por parte de la sociedad. Encuentra usted la información sin lugar a dudas ahí en la línea, en la web, en www.elpuntocritico.com. Estos temas realmente duelen y es menester insistir en ello porque no cabe en la mente de las personas el que tenemos que hacer conciencia para evitar que esto deje de suceder. Vemos los sucesos de hace 3 meses, por ejemplo, en el bar Heaven, sí, donde levantan a 12 personas, se las llevan, aparecen hace unos días ejecutados, sí, descuartizados inclusive, y aparece un tercer cuerpo, ¿no? Que aparentemente ese también ayudó a poner a los muchachos para que se lo llevaran y también lo ejecutaron. Día a día vemos que esta sociedad se va descomponiendo y en el caso del Heaven se ve que hubo una participación inclusive de los dueños del lugar y por eso en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hay el clamor y se pide que se aplique la ley de extinción de dominio. ¿Qué tanta fuerza tiene esta ley? ¿Qué implicaciones tiene? ¿De qué manera funciona? Y en el caso de aquellas personas que no tienen nada que ver, imagínense que le quiten su propiedad. Para esto hemos establecido comunicación con el licenciado Orlando Anaya González. Él es diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y además les voy a decir es presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, que tiene mucho que ver con estas situaciones que nos están pasando. Señor diputado, te agradezco muchísimo el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes y saludos a todos los radioescuchas. Comentaba al aire en estos momentos que se está pidiendo que se aplique la ley de extinción de dominio en el caso de este bar Heaven. ¿Cuáles son los motivos que se argumentarían como para que a los dueños del inmueble se les quite? Pues mira, son muchos los elementos que existen en torno a este caso. El primero de ellos tiene que ver con la venta de alcohol a menores, el asunto de los levantados, ¿no? Que desgraciadamente ahorita hay toda una controversia entre si son o no son los muchachos que fueron levantados. Entonces hay suficientes elementos que ahorita, debido a la propuesta que presenté el día de ayer y que fue aprobada por el Pleno de la Asamblea, pues es justamente que la Procuraduría realice las investigaciones necesarias para documentar esta serie de delitos que puedan acreditar la viabilidad de la aplicación de la ley de extinción de dominio, que es básicamente retirar a través de esta ley la propiedad de este inmueble que quedaría en manos del gobierno del Distrito Federal. Y justamente lo que buscamos es pues que la autoridad pueda reunir una serie de pruebas que existen, ¿no? Pero con este proceso de identificación del lugar que nos llevará a obtener las pruebas, dotaría de mayor fuerza para que el gobierno pueda hacer de manera automática este proceso de la aplicación de la ley, ¿no? Claro. Señor diputado, una pregunta que me surge en la mente. El dueño del bar no necesariamente es el dueño del local, ¿o sí? Pues mira, eso es variable. La aplicación de esta ley en el caso puede ser, aunque sea arrendado, sea rentado, sea propiedad o no, de quienes el objeto es que ahí se cometió un delito. Pero por ejemplo, vamos a poner, si una persona tiene un bien inmueble, se lo renta a una persona, a otra, para que ponga, por ejemplo, un restaurant bar, y ahí se comete un delito, que en el caso, por ejemplo, en el Heaven, levantan a los muchachos fuera del local, ¿no? Pero se cometió el delito.
¿En qué delito estaría incurriendo el dueño si lo rentó? Él realmente pues no fue el que hizo el levantamiento, ¿por qué le van a quitar su propiedad? Pues mire, es que son una serie de delitos más allá del levantamiento. El levantamiento es uno de ellos, ¿no? Pero también tiene que ver con el permitir el acceso a menores de edad, de vender alcohol adulterado, debe haber tenido en funciones este establecimiento durante meses, más allá de los horarios permitidos en la ley de establecimientos mercantiles. O sea, son una serie de pruebas que se pueden llegar a conjuntar. Sin embargo, también quienes arrendan o quienes ceden el uso de alguna propiedad, también tienen la obligación de estar al pendiente y de vigilar que no se haga mal uso de las propiedades. Por eso se creó justamente esta ley de extinción de dominio. Y así lo establece, ¿verdad? Las redes del crimen organizado utilizan bienes que no son de su propiedad para delinquir, y es un elemento que le da herramientas a la autoridad para tomar decisiones y para poder también combatir de manera frontal a esta serie de grupos que mucho afectan a la población. Fíjate que aquí mismo en este espacio comentábamos, cuando revisábamos lo de la ley de extinción de dominio, que esta ley de alguna manera le está dando facultades a los dueños de los inmuebles para que actúen como ministerio público, ¿no? Para que estén fiscalizando a sus inquilinos de que no cometan ilícitos. ¿Esto realmente no rebasa el espíritu de la ley? Pues mira, yo creo que para el poder que ha adquirido las redes del crimen organizado, no solo en la Ciudad de México, sino en el país, yo creo que es una ley que viene a fortalecer precisamente la incapacidad que ha tenido el gobierno de actuar en muchas circunstancias. Claro. Y en este caso yo creo que sí puede ser tomada esta ley por la gente como una ley sumamente autoritaria, pero también hay que comprender el entorno, el contexto en el que se dan estos problemas. ¿No? Está probablemente documentada la muerte de jóvenes, probablemente de involucramiento de redes de poder que tienen que ver con el consumo de drogas, ¿no? Y además si le sumamos que se ha violentado la ley en términos de los horarios, de la permisividad de acceso a menores de edad, y el tema de drogas, o sea, es algo sumamente grave. Claro. Señor diputado, ¿te parece bien que vamos a un corte y regresamos? Y yo quisiera plantearte una cosa para que cuando regresemos lo comentemos. La violencia en el Distrito Federal cada día se ha incrementado, ha sido mayor y se ha exacerbado. ¿No hay aquí implicación también de las autoridades? Por ejemplo, se ve mucho la colusión entre, por ejemplo, estos inspectores del INVEA o de las delegaciones, que a pesar de tener un lugar clausurado y que no debería abrir, les permiten, y obviamente pues ahí tiene que correr algo. ¿Qué es lo que estarían haciendo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para también poner en su lugar a este tipo de personas corruptas? ¿Te parece bien? ¿Nos vamos a un corte y regresamos? Con todo gusto. Pues bien, son las 16:46, soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. 16:49, regresamos, estamos platicando con el licenciado Orlando Anaya González, él es diputado por el PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Señor diputado, este planteamiento, la colusión de las autoridades con estas personas que se dedican precisamente a delinquir, ¿no? A la delincuencia, a ellos se les debe aplicar con todo el rigor a quienes delinquen, pero debería haber una aplicación mucho más fuerte de la ley en contra de esos funcionarios públicos que están obligados a defender a la sociedad y que sin embargo se están aprovechando, ¿no? En efecto, tocas un tema fundamental. Mira, justamente con este caso tan lamentable hemos logrado ver cómo el gobierno ha sido omiso prácticamente en este tipo de delitos que se cometen a diario en los miles de establecimientos mercantiles que hay en la ciudad. ¿Por qué? Pues por permitir que abran a destiempo, por permitir que entren menores, por vender alcohol adulterado o vender alcohol a menores de edad, o simplemente por no contar con los permisos legales para tener aperturado un establecimiento. Entonces, al no ser verificados, al no ser vigilados por la autoridad, en este caso las delegaciones y el propio INVEA que tú mencionabas, pues hay una omisión. Por eso también te quiero adelantar que en breve presentaré una serie de reformas a la ley de establecimientos mercantiles para que no solo las sanciones sean para los propietarios de los predios o de los antros, sino también
para aquellos servidores públicos que omitan aplicar la ley y que desafortunadamente por esas omisiones tengamos casos como este del Barheven. Sí, porque se hacen de la vista gorda y cada vez va creciendo la situación hasta que ya es incontrolable. Por ejemplo, veíamos que ayer aparecieron 2 ejecutados ahí en Tlalpan, en las calles de Ministerio Público, cerca a 2 calles del Ministerio Público. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que pase esto? Y con el orden de ideas que llevamos, pues va a llegar un momento en que hasta los edificios públicos van a tener que aplicarle la ley de extinción de dominio, ¿no? Sí, es muy lamentable y es algo sumamente reprobable que la autoridad omita aplicar la ley. Sabemos que existe corrupción, que existen lugares que operan al amparo de la ley y sin embargo a veces los grupos de vecinos, ya nos sucedió en Polanco con el bar Ten Oak, en donde gracias al movimiento que se originó por parte de los vecinos, el jefe delegacional y el INVEA tuvieron que clausurar, hacer un operativo de verificación, pero de manera casi a presión por los vecinos. Si los vecinos no se manifiestan, la autoridad prácticamente no interviene. Entonces, aquí ya hay una necesidad muy evidente de que los funcionarios públicos que no apliquen la ley tengan que estar sujetos también a un juicio y a una sanción con un rigor importante. Ahí yo voy a tomarte un poquito la palabra de lo que estás diciendo. Sí. Durante todo el sexenio de Marcelo Ebrard, pues obviamente hubo un procurador, que es el actual jefe de gobierno. ¿Cómo es posible que el jefe de gobierno no se haya dado cuenta que estas cosas sucedían? Digo, por un lado, pero el procurador que no le haya podido reportar que ya hay delincuencia organizada asentada en el Distrito Federal, que hace 3 meses lo planteábamos inclusive en este mismo espacio, y ahora nos vengan a decir que con la ley de extinción de dominio se van a ir sobre los propietarios de los bienes. Sí, pero ¿y esos funcionarios que no cumplieron con su trabajo, qué habría que hacerles? Pues mira, tú tocaste algo importantísimo y coincido totalmente. El jefe de gobierno es el primero que debe estar consciente de que hay presencia de la delincuencia organizada en la ciudad, que los niveles de inseguridad se han incrementado y justamente partir de ese reconocimiento ayudaría o abonaría a que todas las fuerzas políticas, todos los actores, los empresarios, los sindicatos, los partidos políticos sumáramos esfuerzos para poder hacer un frente común. Sin embargo, la actitud ha sido de una negación constante y de decir que las cifras de seguridad y las encuestas dicen que el gobierno es eficiente en términos de seguridad cuando en la realidad no es cierto. Y el caso Heven y otros más ponen en evidencia que hay una presencia muy avanzada de la delincuencia que lo único que nos obliga es a actuar de manera contundente y rápida, ya que el caso de los establecimientos mercantiles es una bomba de tiempo. Los jóvenes todos los días se encuentran expuestos a este tipo de atropellos justamente por la falta de vigilancia. Por eso también hemos demandado y hemos exigido desde diferentes trincheras que el gobierno fiscalice y supervise estos establecimientos, porque no queremos que haya más levantados y sobre todo que todos los jóvenes puedan salir a divertirse con tranquilidad. Por eso también, no sé si me permites comentar que justamente la aplicación de la ley de extinción de dominio en este establecimiento es justamente para sentar precedentes de que este tipo de establecimientos deben cumplir la ley y por otro lado que aquellos que no estén dentro de la norma o en un ambiente de legalidad estarán sujetos a sanciones severas. Por eso lo que estamos pidiendo como grupo parlamentario del PAN en la Asamblea es que este lugar llamado Heven sea expropiado o que se le aplique la ley de extinción de dominio para que el gobierno pueda operar a través de la ley la donación de este predio a centros de integración juvenil y que sea instalado ahí un centro de tratamiento, atención y prevención de las adicciones. Señor diputado, ¿y tú crees que esta ley, nos queda 40 segunditos nada más rapidito, tú crees que esta ley prospere? Porque ves que luego el PRD, cuando le tocan sus intereses, es más, cuando le tocan la bolsa, no pasa la ley porque no pasa. Pues mira, yo creo que también la sociedad ya cada día tomará un papel mucho más fuerte a este respecto. Entonces,
nosotros estaremos del lado de la gente y estaremos impulsando todo lo que sea en beneficio y que vaya en pro de la seguridad, sobre todo de los jóvenes, que son ahorita, en este momento, justamente los más vulnerables a este tipo de riesgos. Si alguien quisiera acercarse contigo o darte información de algo que sepan, alguna denuncia, ya ves que muchas veces cuando se acerca la gente y quiere denunciar, pues paga hasta con la vida, ¿no? ¿Cómo podrían hacer para contactar? Miren, les voy a dar mi correo electrónico, es diputado@orlandoanaya.com, o mi cuenta de Twitter, que es diputado@orlandoanaya.com también. ¿El Twitter, diputado? El Twitter es @orlandoag. Ok. Y mi cuenta de correo es diputado@orlandoanaya.com. Ok, pues ahí está, te agradezco muchísimo, señor diputado, licenciado Orlando Anaya, el que nos haya tomado la llamada, Muchísimas gracias.